Bueno amigos, nos complace muchísimo como siempre poder volver a conversar a las 7:02 de la mañana con Eglé González Lobato, doctora en Derecho, directora y creadora del proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB. Fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Eglé, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo. Un placer hablar contigo y saludos a quienes se conecten. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Eglé, hemos llegado al llegadero. Ya el 6 de diciembre está muy cerca, es este domingo. Para este domingo se convocan unas parlamentarias. Para el 12 de junio, un importante sector de la oposición está llamando a una llamada consulta popular. ¿Cómo definirías tú este momento en lo político, en lo institucional y sobre todo ante esta convocatoria de rango constitucional como son las parlamentarias? Sí, bueno, habría que decir que los resultados de las parlamentarias no va a ser más que una imagen de la crisis política y de la división política que hay en el país. Es decir, los resultados electorales servirán para dentro de unos meses, cuando se estudie el proceso en retrospectiva, bueno, entender cómo fue posible que un país como que tú llegó a tener una democracia tan sólida, pues tenga variables democráticas sumamente bajas y estaríamos frente a lo que se llamaría el desmoronamiento de las variables democráticas en el país. En cuanto a la consulta y a la elección, que no son cosas iguales, porque no se pueden evaluar de la misma manera, que son distintas, las parlamentarias están en la Constitución, solo que se pedía que se suspendieran por razones que ya todos conocemos. En el caso de la consulta, pero hay algo que a los dos es algo que los identifica, que es que están pensadas, diseñadas para una parte de la sociedad. No estamos hablando de unas elecciones como una fiesta de la sociedad, de toda la sociedad, sino como para una parte de ella. Y en la consulta igual, será una parte de la sociedad y no toda la sociedad la que se pronuncie vía consulta popular. Mira, con respecto al recurso que junto a Andrés Caleca tú llevaste hasta el Tribunal Supremo de Justicia, ¿en qué condiciones está? Bueno, paralizado, digamos, pareciera, todo indica que no hay ninguna, que Nicolás Maduro pues mantiene esta intención de ir a las elecciones sin esa acción de amparo con inconstitucionalidad. Se pareció más fue a la solicitud de la Unión Europea de pedir la suspensión y que se hiciera un diseño que permitiera que las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo, se lograra que la mayoría del país se pronunciara y que viniese la observación internacional de organismos multilaterales como la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas. Todo indica que no, que el proceso se va a realizar, se desoye a la comunidad nacional e internacional y bueno, tenemos enfrente un proceso que va, por lo menos no es la resolución democrática del conflicto a través de una elección. ¿Qué le tocará a Venezuela una vez que pasemos el mes de diciembre? En esa corta perspectiva hacia el 5 de enero, un año como el que viene donde habrá elecciones de alcaldes, de gobernadores. Mira, en cosa de un año, ya el país estaría en las puertas de tocar el tema del referéndum revocatorio presidencial. En política los tiempos pueden llegar a ser muy cortos, vistos en perspectiva. ¿Qué le toca a este país después de diciembre en medio de la situación que tiene? Mira, le toca primero entender la realidad, entender que hay fracasos políticos cuando no se logran los objetivos, pero que ningún demócrata tiene su lucha una fecha de vencimiento. Aquí nos va a costar mucho, porque nos va a costar sobre todo cobrar la confianza de los ciudadanos nuevamente en los procesos electorales. Pero aquí que hay que rescatar son los valores democráticos, y lo digo con responsabilidad, no solo están ausentes en el oficialismo, también están ausentes en una parte de la oposición. Aquí hay que retomar nuevamente la necesidad de rescatar el proceso electoral,
de enfrentar las fuerzas autocráticas, pero desde la democracia, desde los valores democráticos. Porque lo que no puede hacer un demócrata es parecerse al autócrata. Entonces, ¿nos va a costar? Sí nos va a costar, pero ningún hecho político detiene a un demócrata convencido que lo que está haciendo es por el bien de su país. Y hacia allá es que tenemos que ir. Quienes estén de acuerdo que esa es la ruta, bueno, que se una en la disidencia. Hay que unirse porque eso para mí sería el objetivo primordial. Has dicho que ningún demócrata tiene fecha de vencimiento en su lucha, que no debe parecerse a un autócrata, y dices que hoy los valores democráticos no solo están ausentes en el gobierno, sino también en la oposición. ¿Por qué aludes a la oposición también en esto de la ausencia de los valores democráticos? Bueno, porque evidentemente que es una aspiración. La aspiración es que los demócratas entendamos que fue un error no abandonar el campo de los procesos electorales o de los eventos de naturaleza electoral. Que cada vez había menos condiciones, es cierto que cada vez hay menos condiciones, pero hoy son peores que antes. Hoy los indígenas no votan. Hoy se hizo una modificación del sistema político inconstitucionalmente, algo que para cualquier país significaría, bueno, años por lo menos y diferentes acuerdos entre todas las fuerzas. Aquí se hizo de un plumazo. Entonces, la lucha tiene que ser en el campo y en la batalla democrática. Hay que volver a los procesos electorales. Para eso tienes que tener también gente que te hable con convicción. Otra cosa es que tú no vas a ir a un proceso electoral con la cabeza gacha. No, eso no es opción, no lo es. Entonces, la oposición tiene que retomar la confianza en los valores democráticos. No podemos parecernos a los autócratas. Y la oposición ha cometido exactamente esos errores. Y hay que decirlo. Las respuestas inmediatas, las respuestas, digamos, contrarias al diálogo, contrarias a la negociación, a las concesiones. Eso es producto, de allí vienen los fracasos. Entonces, la única manera es retomar la reconstrucción de la confianza de las instituciones del país. Esa, digamos, sería lo que yo aportaría a después del 6 de diciembre o del 5 de enero. Cero depresión colectiva. Hay que asumir los errores y hay que retomar la vía porque sí, ciertamente se va a coronar Nicolás Maduro el 5 de enero. Ok, muy bien. Bueno, pero que sepa que hay una sociedad que está unida por valores democráticos y que cada vez vamos a enfrentar esa tendencia hacia el autoritarismo, hacia el totalitarismo, porque este país tiene que retomar esas variables democráticas. Bueno, Egle, muchísimas gracias por tus reflexiones. Has dicho algo que va en línea con lo que fue mi primer tuit del día de hoy, que es la necesidad de reconstrucción de la confianza. Egle, brevemente en un minuto, ¿cómo definirías tú el talante del venezolano, su disposición a ir hacia adelante, no solo en modo sobrevivencia, sino haciendo una siembra y apostándolo todo? ¿Qué está pasando en la Venezuela de hoy en la relación de la sociedad con las instituciones, con los actores de la política? Bueno, que hemos tenido muy malos ejemplos y entonces la erosión de los valores democráticos internos también se ven afectados. Entonces, lo que no vale, no basta la Constitución, no bastan los partidos políticos, no bastan las instituciones si el ciudadano no cree en la democracia. Si el ciudadano no cree que esa tendencia autoritaria que cada uno tiene, bueno, hay que ponerla de lado. Ahora, ¿cuál es el plus del país? El capital social que tiene, la sociedad. Entonces, esta es una sociedad que tiene que retomar nuevamente ese ADN del luchador venezolano por esa reconstrucción de su propio país. Ahora, hemos tenido muy malos ejemplos. Nos han dado con todo, pedirle más al ciudadano es mucho, pero bueno, hay que pedirlo y hay que pedirlo con una ruta distinta, con una ruta un poco ajustada, sabiendo cuáles fueron los errores cometidos y aceptando, así no haya sido yo la que cometí el error, bueno, pero fueron el liderazgo opositor. Hay que aceptarlo para enmendar y para enfrentar
digamos, lo que va a ocurrir, que es la mayoría oficialista en el nuevo Parlamento. Bueno, Egle, gracias por tus reflexiones. Siempre es un gusto. Bienvenida y espero tenerte pronto en el estudio. Un abrazo para ti, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Igualmente. Y saludos a todos. Igualmente. Egle González Lobato, apasionada, frontal. Qué interesante es escucharla. Amigos, regresaremos.